Gloria, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto hablar contigo. De igual modo, y gracias por prestarnos tu tiempo y la ilustración en estos temas. María, ¿cuál es tu lectura de este momento presente? Voy a esto, hago una prieta introducción, no voy a dar nombres para no incomodarte. Economistas de diverso pelaje, pero muchos de ellos que pasaron por el gobierno de Cambiemos en distintos cargos, algunos que han estado en otros gobiernos, en la etapa de Menem, podrían todos ser identificados como una corriente liberal o corriente no justicialista ortodoxa tradicional. Dicen que el equipo económico marra, que no logra bajar el riesgo país, que no logra tener el crédito internacional. Sin embargo, desde mi lugar como periodista, todos los días veo anuncios de inversiones de carácter directo por millones y millones de dólares en diversos ámbitos. Se está por cerrar una en el sector nuclear de características inéditas. Cuando se refieren a que no se cree en Argentina y que no hay inversión, ¿qué hablan? ¿Del sector financiero o de qué? Bueno, es una pregunta interesantísima. Yo primero lo que hablaría es, tenemos que poner en contexto, y que lo digo bien rápido, nuestra historia reciente, digamos, ¿no? Para recordar, Uh -huh. cuando uno habla de riesgo país, es el precio al cual, o la tasa de interés que se cobra por un promedio de bonos emitidos por el gobierno argentino en dólares, comparados con el rendimiento que se le exige, o la tasa de interés que se le exige a los bonos que llaman libre de riesgo, son los del Tesoro de Estados Unidos. Es el precio efectivo al que se compra y se venden los bonos. Y a distintos plazos, lo que marca es que el riesgo país efectivamente bajó muchísimo, pero sigue estando alto para un estándar de un país que hoy tiene equilibrio fiscal ya hace más de 2 años, que tiene un tamaño de la deuda que no es mucho más chico que el de otros países, incluso vecinos nuestros, eh, pero que tiene un panorama, como vos bien dijiste, no solo exportaciones a través del RIGI, de inversiones, perdón, a través del RIGI, sino que esas Uh -huh. inversiones están todas canalizadas a exportaciones, es decir, que es una gran diferencia con otros periodos o procesos, por ejemplo, de convertibilidad, donde la mayoría de las inversiones primero vinieron a infraestructura, que era súper necesaria y que es la condición base para después poder crecer, pero que no generaban directamente exportaciones. Entonces tenías el dilema de que cuando abrías la economía, generabas digamos, confianza, entraban inversiones por ahí reales, digamos, en la economía real, pero que demandaban muchas importaciones y que esto iba de la mano del déficit fiscal, comercial, que hacían falta que entraran capitales para sostener este esquema. Ahora lo que está pasando es que vienen directamente exportaciones, ya Vaca Muerta había arrancado antes y ahora tomó más Uh velocidad, -huh. y estamos viendo el superávit energético que se va ampliando cada año, y a esto se va a sumar enorme crecimiento, y te diría mayor todavía en el tiempo, pero no inmediato, de lo que es la minería, ¿no? Que ayer, Uh -huh. digamos, a esta madrugada hubo media sanción de la reforma de la ley de glaciares, que también va a apuntalar muchísimo este sector. Esto te diría que es un cambio enorme, y que te marca, por un lado, un panorama muy positivo y un ancla hasta de exportaciones y, como bien decís, inversiones reales, pero por otro lado, tenés una historia en Argentina, ¿no? Como te decía Uh antes, -huh. que te impide bajar el riesgo país. ¿Y qué es esto? La historia de tantos default, reestructuraciones, de bonos, cambios de reglas de juego, y un sector digamos, de la economía y de la población que sigue pensando que en realidad todo esto está mal, ¿no? Que hay que intervenir Uh todos los -huh. precios, que hay que, cada vez que hay un riesgo, por ejemplo ahora con el precio del petróleo, la suba del precio del petróleo, de empezar a distorsionar nuevamente los precios, que obviamente es un desafío enorme para el mundo entero, ¿no? Afrontar la suba del precio del barril. Y a veces hay soluciones que son más, que uno llamaría de mercado, que son importantes para justamente dar las señales correctas. Bueno, el riesgo país evidentemente no baja porque el mercado le asigna riesgo todavía a otros escenarios, ¿no? Y Uh Argentina -huh. lamentablemente volvió muchas veces a incumplir, porque cuando hablamos sin poner nombres es el romper las reglas de juego, ¿no? Para salir Sí, de una situación de crisis, y nuestros vecinos, más allá de su ideología, no lo han hecho. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia que tiene Argentina, y va a llevar tiempo poder revertirlo, ¿no? Así que yo diría que esa es la primera respuesta. Eh, y que no es que depende, o personalmente creo que no depende de lo que haga el gobierno exclusivamente, depende de que pase uh el -huh. tiempo y se consolide como una política de Estado, ¿no? Así que esto es lo importante, y nosotros tratamos como economistas de mirar un poquito qué está pasando también en el corto plazo con las medidas Sí. y la mirada de política macroeconómica, los lineamientos,
que da el gobierno, que son los que te permiten esperar, por ejemplo, si la economía va a poder crecer o no. Pensemos que la economía argentina no crece 2 años seguidos, desde 2011, ¿no? Está estancada hace muchísimos años, y eso es lo que ha ido deteriorando el salario promedio de la sociedad, el poder de compra de la gente, las perspectivas de empleo formal. Esto se suma también, obviamente, a regulaciones que hicieron cada vez menos atractivo invertir, tener empleo formal, digamos, y todo eso es complejo. Lo mismo, no tener crédito doméstico y tener tasas altas no es solamente riesgo, sino también haber destruido el mercado de capitales local. El último, te diría, la última cosa, no solo la especificación de la deuda a fines del 2002, sino también después la estatización de la CFJP, digamos, un montón de cuestiones que achicaron, digamos, el mercado de capitales local, el ahorro de los argentinos que con cepo, con tantas reestructuraciones que hubo en los ahorristas, tenían la plata en el colchón o afuera, y todo eso lleva tiempo, más allá de si uno confía o no confía en las reglas o las medidas que se están tomando en el corto plazo. Eso es un proceso que lleva tiempo, lo mismo que eliminar la inflación. Eliminar la inflación, lo primero es atacar las causas, y lo segundo es un tema de tiempo, sobre todo en un país que tenía que además en el camino corregir lo que se llama precios relativos, ¿no? Precios que estaban distorsionados, frenados, y que no daban las señales correctas, sobre todo lo que tiene que ver con energía y también con el transporte. Entonces, claro. Todas estas cuestiones no son, lamentablemente, apretar un botón y resolverlas, ¿no? Sí, yo hago voy a decir un prieto concepto. Ayer le comentaba a la audiencia que en su momento, cuando se produce la crisis del 2001, una crisis creada políticamente, porque no era necesaria esa crisis. Algún día alguien se pondrá a estudiar y expondrá, quizás con mucho, o quizás ya esté hecho y yo no lo conozca. Conversando con Rodolfo Terraño, que era un tipo que cuando tiraba una idea no le gustaba mucho que le hicieran cuestionamientos, él abogaba por el tema de los subsidios al transporte, y mi respuesta fue que todo esquema de subsidio en Argentina terminaba en escándalos de corrupción. Se enojó mucho ese día. Que no era necesario, que el Estado podía controlar, que tenía que ordenar. Lo que ha pasado con el tema de los subsidios al transporte y la distorsión del valor de la tarifa, acá en Mar del Plata el sistema está pidiendo un aumento de 1.000 pesos en cada tramo de pasaje, está en 1.500, pretende llevarlo a 2.500, y probablemente si miramos los números, seguramente tienen razón. El problema es que el ingreso todavía está muy, pero muy, muy atrasado. Efectivamente. Bueno, como te decía, el problema del ingreso promedio de los argentinos, más allá de que se bajó la pobreza efectivamente, es que aquellos que no están en la pobreza están, mucha buena parte de la clase media está ajustada, está complicada, y en el camino, obviamente, sincerar las tarifas implica que determinados bienes y servicios que antes ocupaban menos en tu canasta y ahora tienen un peso mayor, ¿no? Y vuelvo a decirte, acá la salida demora en el sentido de que requiere, para que los ingresos de la sociedad mejoren sostenidamente, requerir dos cuestiones. La primera es seguir bajando la inflación, y la segunda es que la economía siga creciendo. No hay una otra salida, no hay otro camino, lamentablemente, y es lo que ocurre en todas partes del mundo. Pasa que en el mundo entero los países tienen como regla el crecimiento, y como excepción un año que no crece no tiene una leve recesión, cuando uno mira las estadísticas, ¿no?, de los últimos, diría, 50 años. Y Argentina lamentablemente ha tenido más tiempo de recesión que de crecimiento, y sobre todo en los últimos, te diría, 15 años, ¿no? Así que este es un desafío, y el otro también es, como bien decís, por un lado el corregir, que efectivamente hay que hacerlo, y también hay un gran desafío, no solo en el transporte, sino en todos los sectores de la actividad económica, y en las grandes empresas y en las pymes, en todos, de volver a calcular los costos, porque cuando se habla de la tarifa necesaria también se habla de los costos, ¿no? Y hubo tal distorsión de muchos precios, de insumos, de servicios, a raíz de tantas intervenciones, del cepo y la brecha cambiaria, te diría, los últimos 4 años del último kirchnerismo, hizo un enorme daño en ese aspecto, ¿no? Entonces, a veces el parámetro con el que uno analiza y hace los ajustes, a veces también hay que corregirlo. Por ejemplo, en el transporte, el costo de los repuestos, el costo de mejorar las unidades, y un montón de cuestiones pueden mejorarse, pueden bajar relativamente, comparativamente con otras cuestiones, por el hecho de no tener restricción ahora a acceder a divisas para importar, a traer insumos que
la gran mayoría de la industria, incluso local, tiene insumos importados o alguna componente de bien de capital importado, que se abarató muchísimo, antes ni siquiera había. Entonces eso te permitiría tener mejora de costos. Lo que pasa es que es muy difícil con un cambio tan grande y creo que hay una gimnasia perdida en ese sentido de empezar a mirar y recalcular bien los costos, ¿no? Para ver, bueno, efectivamente, cuánto debería ser el boleto, cuánto debería ser el precio de algunos productos que yo estoy vendiendo o servicios que estoy ofreciendo. Y también eso es otra tarea que está pendiente o está en proceso, te diría más que pendiente, claro, en este cambio económico, ¿no? Y que me parece que ahí hubo muchos en los cuales esperaron o seguían priceando o teniendo en su cabeza, bueno, yo importé o me importaban insumos a $1 blue altísimo y quiero trasladar eso cuando en realidad hoy si yo quiero reponerlo lo consigo más barato, ¿entendés? Entonces me parece que hay también una gimnasia que vamos a tener que afilar todos el lápiz en Argentina para ver, bueno, realmente cuáles son mis verdaderos costos, cómo mejorar procesos y ser competitivos y poder tener un precio más accesible para todos, ¿no? Y que eso también redunde en los consumidores, ¿no? Claro. Bien, te cierro con esto. Ustedes están viendo una inflación de marzo de 2.7, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros relevamos, tenemos un relevamiento propio y en marzo nos dio 2,7, efectivamente. Lo que tenías más fuerte, obviamente, estacionalmente es la educación. Alimentos y bebidas estuvo en torno al promedio y esto es una mejora respecto a lo que eran los meses pasados. Sobre todo las 2 últimas semanas del mes empezamos a ver una marcada desaceleración del aumento del precio de los alimentos y esto va a tener un arrastre en abril, ¿no? Entonces, pese a lo que muchos dicen, que es verdad, el aumento del precio de los combustibles tiene un impacto en la inflación en algunos precios, digamos, y sobre todo, bueno, en forma directa en los combustibles, la medida que tomó YPF y acompañó a las petroleras va a permitir que eso sea más moderado. Claro. El efecto se va a ver porque durante marzo aumentaron los combustibles, con lo cual el promedio es menor en marzo, pero también te impacta en el promedio de abril, lo vamos a ver en el índice, digamos, pero frenó el aumento, y eso también va a tener algún pequeño efecto en de segunda ronda, pero estamos viendo otros precios mucho más contenidos y eso es algo positivo, ¿no? Entonces, creemos que va a estar más cerca de 2 la inflación de abril. Vamos a ver, el arranque del mes nos marcó eso. Vamos a ver cómo sigue el resto del mes. Bueno, esperemos que la tendencia continúe siendo a la baja y por sobre todas las cosas me preocupa mucho que a nivel del común, ¿no? Se pueda articular un sentido de comprensión general. Yo veo que le meten mucha ficha a la gente, realmente mucha ficha. Vos lo dijiste bien, llevamos 2 años de búsqueda de estabilidad en una historia de marasmo económico fenomenal. Bueno, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos dedicas. Muy, muy amable. Muchas gracias, que tengas un buen día. Igualmente, un gusto. Bueno, esta era María Castiglione, economista, titular